El bloque 9 lleva como título La crisis del sistema de la restauración y la caída de la monarquía, 1902-1931. Y se corresponde con el reinado de Alfonso XIII. El título en sí ya es bastante revelador de lo que vamos a estudiar. En primer lugar, el 9.1 en este vídeo, bueno, pues la crisis, el inicio de la crisis del sistema político, una vez han desaparecido ya los, digamos, bastiones de la época de Alfonso XII, ¿no? Esos políticos, Cánovas y Sagasta, y cómo las fuerzas de la oposición, los republicanos, los nacionalistas, el movimiento obrero, van cobrando entidad poco a poco, a partir de también en un contexto de crisis económica y social importante. Y estamos en la Europa de preguerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial España va a ser neutral y, bueno, también se va a servir económicamente de esa situación. Y ya después de la guerra, junto con la intervención en Marruecos, junto con Francia, bueno, pues va a dar un periodo llamado el trienio bolchevique, un periodo muy inestable económicamente y socialmente, con muchas protestas y con ya un miedo importante al comunismo que ha triunfado en Rusia, en la Unión Soviética. Y consecuencia de todo ese proceso de inestabilidad económica, social y política, pues nada, pues la parte final va a ser la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, que es el punto 93, y que con el fracaso de la dictadura, que el rey apoya, lógicamente, pues nada, pues directamente al año siguiente, a través de unas elecciones municipales, una vez que la oposición republicana y también los socialistas, digamos que han pactado en el llamado Pacto de San Sebastián, pues vencen en las principales capitales de provincia y, bueno, pues el rey decide marcharse y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Entonces, así a modo de introducción, ese es el proceso del bloque 9. En esta cronología, la monarquía de Alfonso XIII se puede dividir en dos periodos políticos. El primero sería el periodo que llamamos, o que la historiografía llama periodo constitucional, que es hasta el 13 de septiembre de 1923, donde hay una primera etapa de intentos reformadores desde arriba, políticos influenciados por el llamado regeneracionismo, que digamos inaugura Joaquín Costa a finales del siglo XIX, y es, digamos, una revolución que llamaban desde arriba. El regeneracionismo, pues bueno, es un intento desde las clases políticas e ideológicas dominantes por intentar cambiar el régimen, democratizarlo e intentar que España avance también a nivel material, ¿no? Y a nivel político. Tanto como Antonio Maura, del Partido Conservador, como José Canalejas, que va a ser asesinado, pues digamos que no se puede decir tampoco que es un fracaso, pero bueno, el intento no cuaja, tal y como ellos hubiesen deseado. Y a partir de ahí, sobre todo después del asesinato de Canalejas y sobre todo con el año 1917 como año clave, pues bueno, hay un periodo de crisis en el cual también es importante el desastre de Anual en Marruecos. La guerra de Marruecos es muy importante porque se va a sentir mucho esa guerra en España, veremos por qué y cómo, y eso va a abrir la dictadura el periodo de la llamada de la dictadura de Primo de Rivera, que podemos denominar como un régimen protofarcista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es un régimen farcista, es un régimen autoritario, pero sí coge elementos políticos e ideológicos del fascismo italiano, sobre todo. Además, la dictadura de Primo de Rivera se inicia en el año 23 y un año antes Mussolini ya ha marchado sobre Roma y bueno, pues ya tiene el poder el Partido Nacional Fascista en Italia. ¿Cuál es la situación en el contexto europeo? Pues el miedo al comunismo, que digamos, miedo a que se extienda una vez ya incluso que los bolcheviques han ganado la guerra civil rusa al ejército blanco. Y bueno, pues desde el liberalismo, desde la burguesía, se empieza a apoyar
a, a partidos fascistas o al nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Con Hitler, que va a intentar también un golpe de Estado en el año 23, va a fracasar, va a ser encarcelado. Esto lo deberíamos de saber de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. Y luego, a partir del crack del 29, bueno, pues va a llevar un recorrido hasta hacerse con el poder en Alemania en el año 33. Pero bueno, volvemos a España. Estamos en el contexto, en esta dialéctica, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, comunismo, fascismo. Y el liberalismo, digamos que queda en medio y hay un descrédito total y absoluto de los sistemas representativos. Ya también hay un embrutecimiento, dicho así, de la vida política. De lo que se trata es de eliminar al oponente político ya en la calle, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Una crisis del liberalismo importante a nivel europeo, y España, aunque es un país que nos parezca que está apartado, no, es permeable a todo esto que está sucediendo. Bueno, pues aquí en esta cronología, pues desde 1902 nos encontramos la conferencia de Algeciras, que veremos todos estos hitos, todas estas fechas son de relevancia, y vienen todas también en nuestros apuntes. Y hay que saberlas, ¿vale? Hay que saberlas, todas estas fechas, sobre todo desde, bueno, pues la mayoría de edad de Alfonso XIII. En este primer punto 9.1, lo que vamos a ver son sobre todo los intentos reformadores, tanto los gobiernos de Maura como de José Canalejas. Y también vamos a ver cómo se va articulando y en qué facciones políticas y partidos la oposición. El reinado de Alfonso XIII tiene, vamos con los problemas internos primero. Problema político es, bueno, pues el régimen de la Restauración inaugurado por Cánovas en 1875, pues sinceramente tiene unos cimientos fuertes, en el sentido de que el turno de partidos, los partidos se van turnando, pero en el reinado de Alfonso XIII ese pactismo y ese turnismo queda en entredicho por la inestabilidad política y por la corrupción que ambos partidos ya tienen a sus espaldas. Vamos a ver ahora cómo se van sucediendo los gobiernos. Con decir que el gobierno largo de Antonio Maura se llama gobierno largo y no llega a 3 años, podéis imaginar la inestabilidad política, no solo social y económica, sino también política, que tiene el régimen. Hay un problema colonial con la guerra de Marruecos. España, una vez que ha perdido las últimas posesiones de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas, las Palaos, etcétera, bueno, pues siendo un país de segunda fila en el contexto del imperialismo, pues junto con Francia, pues se van a repartir Marruecos. La guerra de Marruecos va a ser muy impopular en el país. Un problema religioso, desde arriba se va a intentar quitar poder a la Iglesia, sobre todo a intentar arrebatarle la educación para establecer un Estado no laico, pero sí un Estado en el contexto de la libertad religiosa, donde el Estado, digamos, sea el responsable del desarrollo y del alfabetismo, de la alfabetización, perdón, del país. Esto sobre todo lo va a intentar Canalejas con la llamada ley del candado. Problema social, el movimiento obrero y el movimiento campesino. Movimiento obrero ligado al socialismo, sobre todo el obrero industrial, menos en Cataluña, que digamos caló allí más el anarcosindicalismo. Y el problema del campo, pues los jornaleros pues son anarcosindicalistas. A partir de 1910, como bien sabemos, ya se funda el sindicato CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Problema militar, hay un problema importante en el ejército, hay demasiada oficialidad. El ejército, bueno, pues vuelve a cobrar un protagonismo que quizás no había tenido en la época anterior con Cánovas y con Sagasta. Vuelve a ser protagonista de la vida política, y un problema económico, pues con los jornales que se pagan en el campo, los procesos de inflación, hambre, elevada mortalidad infantil, un problema económico y social, ¿no? Pues todo esto se va a intentar solucionar, sobre todo con los gobiernos de Maura, que intenta lo que se llama una revolución desde arriba. Esto de las revoluciones desde arriba, al final, lo que ocasiona es que parece que ha cambiado algo, pero realmente todo sigue igual, ¿no? Y también, quizá un poco más radical, sería Canalejas,
sobre todo con sus políticas religiosas. Esto va a provocar la crisis ya total del sistema, la de 1917 y el desastre de Anual, que todo esto va a acabar en la dictadura de Primo de Rivera, que realmente la dictadura de Primo de Rivera el rey la va a apoyar porque se va a apoyar en el dictador, porque si no, la figura del rey después del desastre anual y de cómo está el régimen, pues está muy, muy tocada. Alfonso XIII además es un rey que se mete mucho en política. Para que os hagáis una idea, pues aquí pongo, pues lógicamente esto no hay que sabérselo, el reinado de Alfonso XIII empieza todavía con Sagasta, Sagasta muere en 1902, pero a partir de aquí se van sucediendo los gobiernos en diferentes etapas. Incluso Maura tiene un primer periodo aquí y luego la etapa del gobierno largo de Antonio Maura, que con reajustes ministeriales es que hay gobiernos que duran incluso semanas. Bien, bueno, pues porque los ministros entran y salen. Así es muy difícil también que el régimen establezca una senda hacia el cambio. O sea que esta propia inestabilidad evitó un cambio real en el régimen de la Restauración. ¿Qué gobiernos nos vamos a estudiar y qué nos interesan de este periodo? Pues este periodo de Segismundo Moret, el Partido Liberal, lo vamos a ver con la Ley de Jurisdicciones. La etapa del gobierno largo, llamado de Antonio Maura, conservador, y luego esta etapa del gobierno liberal de José Canalejas, que termina pues, cuando es asesinado por el anarquista José Pardinas. Posteriormente también nos interesarán estos gobiernos de Eduardo Dato, pero ya posteriores, con la ley de fugas, en el contexto del pistolerismo. Eduardo Dato, que es conservador, va a ser asesinado en 1921 también por los anarquistas en el contexto del pistolerismo en Barcelona, entre los representantes sindicales o los líderes sindicales, sobre todo de ideología anarcosindicalista, y el sindicato libre, que era grupos de pistoleros pagados por los patronos pues para asesinar en la calle a los principales líderes sindicales. Entonces esto, lo que he dicho antes, es un embrutecimiento total y absoluto de la vida política y ya se trata de eliminar al oponente político, pues bueno, pues en la calle, a través de atentados. Lo que decía antes, este es el gobierno de Dato, que más o menos nos puede interesar por la ley de fugas. La ley de fugas vino a ser, bueno, pues cierta impunidad o una impunidad absoluta por parte de las fuerzas de orden público que podían disparar con fuego y luego podían alegar que, bueno, pues que se había intentado fugar el preso, simple y llanamente. Entonces, bueno, pues esto es un poco el proceso, ¿no?, que está siguiendo el país en estos primeros años del siglo XX. Bueno, vamos primero con Segismundo Moret. Hay una primera etapa liberal. Lo más relevante de Segismundo Moret es el incidente de la revista Cucut. Es una revista catalanista muy crítica con el régimen de la Restauración y bueno, pues en una revista pues que hacía mofa, pues con sobre todo del ejército, ¿no? Por la pérdida de Cuba y Filipinas, pero bueno, también con la Iglesia. La podemos enmarcar en estas revistas satíricas que se llamaban de crítica política, ¿no? Mofa política. Bueno, pues el ejército, o una parte del ejército, esta revista estaba en Barcelona, bueno, pues entró y asaltó la revista, ¿no? Y después de este acontecimiento del Cucut, el gobierno de Eugenio Montero Ríos, que esto viene en el dossier, digamos que dimite, pero los militares, a través de la presión, consiguen que Segismundo Moret, presidente del gobierno, apruebe la ley de jurisdicciones, que estuvo en vigencia hasta el año 31. Y viene a decir que toda ofensa pues a la patria, a la nación, al ejército sobre todo, a la monarquía, pues van a ser juzgadas por tribunales militares. Entonces esto, claro, es un recorte de libertades importante y es llevar al terreno militar pues cuestiones civiles. Pues bueno, pues puede haber más o menos libertad de expresión, pero que quede bajo jurisdicción militar este tipo de publicaciones, pues, cuanto menos es revelador, ¿no?, también de la situación que tiene el país, ¿no?
Y claro, lógicamente el nacionalismo o regionalismo catalán pues lo ven como un ataque, ¿no?, a la libertad de expresión allí en Cataluña. Entonces aquí tenemos la ley de jurisdicciones como algo importante. Vamos con Antonio Maura, el gobierno largo, donde aquí ya sí hay intentos reales de regeneración o de reformas para que el régimen perviva, pero claro, que se modernice, ¿no? Es lo que se llamaba la revolución desde arriba. Antonio Maura, este gobierno de largo de Antonio Maura va a terminar con la Semana Trágica, que vamos a ver ahora. Intenta también medidas económicas de construcciones navales. Hay una serie desde el Estado, ¿no?, de regular el descanso dominical, crea el Instituto Nacional de Previsión. Lo vamos a ir por partes. Lo primero que quiere hacer Antonio Maura es cambiar la ley electoral y hacer un censo pues moderno, que lo lleve el Instituto Geográfico y Estadístico, ¿no? Pues porque las elecciones, si ya eran una pantomima, las elecciones en la época de Cánovas y Sagasta siguen siéndolo aquí, pero claro, los censos eran de aquella manera. Estaban sobre todo controlados por los ayuntamientos, ya sabemos quién manda en los ayuntamientos, y claro, pues una misma persona podía votar por 4 o 5, incluso ya fallecidos. Entonces, bueno, pues intenta establecer un censo serio desde el Estado donde estén registradas las defunciones, los nacimientos, etcétera. Por tanto, es una nueva ley electoral que viene a reformar la de 1890, la del sufragio universal, que se aprobó en época de Sagasta en el poder. Otra, también importante, de 1907, la ley de administración local, que, digamos, otorga más competencias políticas y económicas a los ayuntamientos para que no dependieran tanto del gobierno central. Estas leyes están encaminadas a combatir, entre comillas, el caciquismo. Sobre todo la ley electoral y esta ley de administración local. Se trata de que sea el ayuntamiento y no el cacique. El cacique no es el alcalde, lógicamente, es la persona más poderosa del pueblo, pero no es el alcalde. Que, digamos, sean entidades los municipios autónomas, ¿no?, para desarrollar sus políticas. Pues esto también lo intenta Antonio Maura, la ley de administración local. Y luego también el Instituto Nacional de Previsión, que es el origen de la seguridad social, con sobre todo los primeros planes de pensiones de jubilación. Lógicamente esto no es universal, esto es el inicio, ¿no?, de lo que es los primeros seguros sociales. Por tanto, sí atiende a ciertas reivindicaciones obreras. Por supuesto, el movimiento obrero, en su mayor expresión de radicalidad, esto lógicamente dicen que, bueno, pues que es un lavado de cara, ¿no?, que las reformas que quieren o los cambios que quiere el movimiento obrero, tanto el socialismo como el anarquismo, tienen que ser más profundos, ¿no?, sobre todo a nivel de salarios y a nivel de derechos sociales. Esto se va a intentar luego con la Segunda República. Bien, por tanto, Maura y el gobierno de Antonio Maura termina con la Semana Trágica, que vamos a ver ahora, voy a explicar ahora. ¿Qué es la Semana Trágica? Bueno, pues la Semana Trágica está ligada directamente con la Guerra de Marruecos. ¿Qué pasa? La Guerra de Marruecos se inicia con la Conferencia de Algeciras, ¿vale? La Guerra de Marruecos se inicia con la Conferencia de Algeciras. Francia y España se van a repartir la zona. A España le toca hacerse es un protectorado. Un protectorado es que hay una administración paralela al Estado, o sea, convive la administración del Estado de Marruecos o del Reino de Marruecos con la española y la francesa, conviven. A España le toca la zona norte o la zona del Rif, pero claro, hay un descontento porque existe la redención en metálico para evitar ir a la guerra, 1.500 pesetas. Por tanto, ¿quiénes van? Las clases más bajas. Unas clases bajas que lógicamente no están contentas con el régimen de la Restauración, por los salarios que hay, por los jornales que se pagan en el campo, etcétera, ¿no? Por tanto, España asume el Rif y hay una importante resistencia rifeña con las cávilas de Abdelkrim. Y en el contexto de 1909, pues acontece una derrota española en el Barranco del Lobo, que es una especie de emboscada, ¿no?, que sufren las tropas de reservistas españoles, porque el cuerpo legionario es de 1920, se va a inaugurar posteriormente. Y entonces hay un motín en Barcelona de reservistas, fundamentalmente. También los anarquistas y los socialistas han llamado a la huelga, y Lerroux, que es un republicano, que ya tenemos que conocer, pero que digamos también está en este momento en contra de la guerra.
Y al final lo que hay es una huelga, fijaos, entre el 26 de julio y el 2 de agosto, pues donde se declara el estado de guerra, hay un estallido anticlerical, aquí confluye el movimiento obrero, el nacionalismo catalán, el anticlericalismo y el discurso antimilitarista y pacifista. Y claro, la cuestión es la injusticia a la hora de reclutar las tropas. Entonces, todo esto va a confluir en la semana trágica, pues que va a acabar en una dura represión, que va, por una parte, a reforzar el movimiento obrero, el catalanismo también, y va a provocar la dimisión de Maura. Aquí hay algunas imágenes de lo que fue la llamada Semana Trágica. O sea, es un estado de guerra total y absoluto en Barcelona. Estos son conventos, bueno, pues ardiendo, que fueron quemados. Los estallidos anticlericales en España no son del siglo XX. Los estallidos anticlericales tienen su origen, por lo menos en la edad contemporánea, en el contexto de la Primera Guerra Carlista. El anticlericalismo en España, aunque seamos un país de tradición católica, por eso mismo, por esa tradición católica, como la presencia de la Iglesia Católica ha sido muy fuerte, y lo sigue siendo, aunque en menor medida que en esta época que estamos estudiando, pues siempre se la ha achacado pues que está del lado de los poderosos, en la educación de los poderosos, y que, digamos, a los pobres les da un mensaje de que, en definitiva, su situación es la que es y es porque ha venido dado así, es la pobreza. Sin embargo, claro, el movimiento obrero considera que esto se puede cambiar, ¿no? Y por eso estallan movimientos anticlericales. No es lo mismo anticlericalismo que ateísmo, ¿vale? Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues sobre todo una de las consecuencias, aparte de la dimisión de Maura, es el arresto y ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, que esto pues generó una protesta internacional. Era, digamos, un profesor de la escuela moderna, anarquista, y que, bueno, pues se dedicaba a enseñar a los obreros, incluso por las noches, les enseñaba a leer y a escribir, ¿vale? Entonces, como una especie de chivo expiatorio. Lo que pasa que, claro, ya se había librado antes, cuando Mateo Morral intenta el asesinato en 1906 de Alfonso XIII, las autoridades demostraron que también estaban relacionados con la escuela moderna, tanto Mateo Morral como Francisco Ferrer y Guardia. Ahí se libró, pero de esta no se libró este hombre y fue ejecutado. Y aquí tenemos pues unas barricadas en el contexto del estado de guerra. Un tranvía volcado, hay muchas imágenes sobre la Semana Trágica. La fotografía ya en esta época está a la orden del día. Bueno, responsables, tanto Alejandro Lerroux por sus incendiarios discursos, este abogado, líder y fundador del Partido Republicano Radical, que insisto es un partido de centro derecha, pero que en esta época, en este contexto, lo que quiere Alejandro Lerroux es anticatalanista, Alejandro Lerroux, y lo que quiere es atraerse con una demagogia y un populismo importante a las masas trabajadoras catalanas, para evitar que caigan tanto en el anarquismo como en el catalanismo, ¿no? La clase obrera catalana. Y nada, pues aquí tenemos un poco, pues Francisco Ferrer y Guardia, pues nada, pues un poco el mensaje anarquista. Sobre todo para los anarquistas la educación es muy importante porque es la que libera, sostienen que es la que libera al individuo y al colectivo de toda opresión, porque fomenta el espíritu crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues que fue ejecutado y Alejandro Lerroux en un principio fue abogado de este hombre cuando Mateo Morral intenta asesinar a Alfonso XIII el día de su boda en 1906, pero esta vez no se libró, Francisco Ferrer y Guardia, y fue declarado responsable. Vamos con el gobierno de José Canalejas. Un año después, los liberales entran al poder, son llamados por el rey, Maura se va, entra Canalejas, y desde el Partido Liberal, que podemos considerar la izquierda pues dinástica en este contexto, pues intenta una serie de reformas más populares y más anticlericales. Por ejemplo, suprime los impuestos de consumos, que es un impuesto indirecto que había a los productos de primera necesidad,
muy impopulares, lógicamente, porque los impuestos indirectos que gravan o que están cargados sobre los productos que todos compran, pues lógicamente el rico y el pobre pagan el mismo impuesto por el mismo producto, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día el IVA. Otra muy importante es la ley del candado, que prohíbe el establecimiento de nuevas congregaciones religiosas. No quiere decir que suprima las que ya había, sino que limita el nuevo establecimiento de congregaciones religiosas. Esto va encaminado a quitarle sobre todo el poder cultural que tiene la Iglesia a través del control de la educación. Más cosas. Esta es muy importante también. La ley de reclutamiento y reemplazo del ejército, 1912. A partir de ahora se establece el servicio militar obligatorio. Nadie se puede librar del servicio militar obligatorio. Antes, las clases más pudientes se pagaban 1.500 pesetas y ni siquiera hacían la mili, ni qué decir ir a la guerra, tampoco iban. Eso sí, si pagan 1.500 pesetas, la mili queda, el servicio militar queda en 5 meses. En esta época el servicio militar 2 años o 3. O sea, eran milis largas, ¿no? Servicio militar largo. Y luego también termina con la redención en metálico en caso de guerra. Por tanto, ya no se pueden pagar las 1.500 pesetas y te libras de ir a la guerra. E insisto, estamos en el contexto de la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos se inicia en 1906 y termina en 1925 con el desembarco de Alhucemas. Por tanto, son casi 20 años de conflicto ahí en la zona norte de África, con muchos muertos. Y por último, la ley de mancomunidades de 1912, que permite, sobre todo, canalizar las reivindicaciones catalanistas, permitiendo una pequeña cota de autogobierno, no mucho, sobre todo a nivel cultural, ¿no? Se estableció la Mancomunidad de Cataluña, que es el origen de una comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, en 1914, y el presidente fue Enric Prat de la Riba, y con la llegada de Miguel Primo de Rivera, pues fue abolida la Mancomunidad catalana. Pero insisto, no ni por asomo con las competencias que una comunidad autónoma pueda tener hoy en día, ¿vale? Simplemente, pues bueno, pues había un pequeño parlamento y ciertas cotas de autogobierno, sobre todo a nivel lingüístico y a nivel cultural, pero poco más. Hoy en día, pues la comunidad catalana tiene su propia policía y tiene amplias competencias en sanidad, en educación, etcétera. Vamos con la oposición. Bueno, pues la oposición, en primer lugar, hay que tener clara una cosa, de cara también al futuro. Ser republicano no es lo mismo que ser socialista o no siempre el republicanismo tiene que ir ligado a la izquierda. Eso es un error que yo creo que es fruto del discurso franquista, y en la actualidad también ya se asocia que ser republicano pues con ser rojo, dicho vulgarmente, y no es así. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Melquiades Álvarez es un republicano, partido reformista, liberal. O sea, el republicano simplemente lo que quiere es un sistema político donde no haya monarquía, pero luego el republicano acepta la propiedad privada, el libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los valores republicanos son unos valores concretos a nivel político, pero no son marxistas, por ejemplo, ¿vale? Sí puede haber republicanos que quieran desarrollar políticas más sociales, que eso sería la izquierda republicana, pero partidos de centro o centro-derecha, por ejemplo, Melquiades Álvarez, Partido Reformista, o Alejandro Lerroux, que fue presidente del gobierno durante la Segunda República, en un periodo, Partido Republicano Radical, que suena a un partido, como su nombre indica, radical, pues no, es un partido de centro-derecha, ¿vale? Pero son republicanos, tienen en común pues, que separación de poderes, no monarquía, ¿vale? Laicismo, separación total Iglesia-Estado, pero luego, pues, amplias libertades, propiedad privada, por supuesto, libre mercado, etcétera, ¿vale? Más, desde el catalanismo, pues de la Lliga Catalana se escinde Acció Catalana en 1922 con Lluís Nicolau de Olwer, que también tuvo algún cargo durante la Segunda República. Este hombre va a estar también en el Pacto de San Sebastián, que es, digamos, el pacto que los republicanos hacen en el 30 para presentarse de forma conjunta
a las elecciones que van a terminar con la marcha de Alfonso XIII. Y luego Estat Català de Francesc Macià, que es un militar español, que es el origen, que fue el primer presidente de la Generalitat en la Segunda República, que es el origen de Esquerra Republicana de Cataluña. Aunque luego ya él muere en el 33, Macià, y va a ser Lluís Companys el presidente de la Generalitat. Ojo que Francesc Macià es un militar español, pero es catalanista, ¿vale? Ya ese republicanismo de izquierdas catalanista va a empezar a acercarse no solo al federalismo, sino también al independentismo. No tal y como lo conocemos hoy, con el problema que pueda haber político entre Cataluña y el Estado, pero bueno, ahí digamos que esa izquierda, y ya veremos qué apoyos sociales tienen en la Segunda República. Pablo Iglesias, en 1910 consigue su acta de diputado, ¿vale? Entra en las Cortes, en una convergencia con los republicanos también. No solo iba él en las listas, iban en coalición con los republicanos. Y aquí tenemos, en el año 17, que hay una huelga general, en el año 17 muy movido a nivel de huelgas. La huelga general de 1917, del verano del 17, aquí tenemos a Francisco Largo Caballero y a Julián Besteiro, que son en esta época sindicalistas de la UGT, que es el sindicato asociado al Partido Socialista, ¿vale? En esta época, sindicato y partido van muy unidos, y hay muchos miembros, no como ahora en el PSOE, y hay muchos miembros en el PSOE, en el partido, buena parte de ellos que vienen del sindicato. Por tanto, es para hacer, digamos, más fuerza, ¿no? Y para atender a las reivindicaciones de los trabajadores. Aquí los tenemos encarcelados. Francisco Largo Caballero va a ser luego ministro de Trabajo y presidente del gobierno durante la Guerra Civil. Y bueno, pues Julián Besteiro pues va a ser un socialista más moderado, aunque Largo Caballero, bueno, ya lo veremos, largo y tendido, valga el nombre, también va a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Bueno, va a tener una época ahí moderada. Lo iremos viendo. Y por último, la CNT, que es fundada en 1910, Salvador Seguí, que es una víctima del pistolerismo, si no recuerdo mal, es asesinado en el año 23, y Ángel Pestaña, que también va a ser de esa parte de los anarquistas que van a optar por la participación en política, va a fundar el Partido Sindicalista, va a ser respetado dentro del obrerismo durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. Pero bueno, los anarquistas en este contexto, una vez que fundada la CNT, que va a ser el sindicato mayoritario ya en tiempos de la Segunda República, con más de 1 millón de afiliados, pues digamos que está metida de lleno en el tema del pistolerismo en los años 20 en Cataluña. Y por supuesto, el anarquismo va a ser protagonista de los intentos de asesinato de Mateo Morral, de Alfonso XIII, el día de su boda. José Pardinas, lógicamente también, el asesinato, ya lo he dicho, el asesinato de Canalejas. Y también los anarquistas, ya en el contexto, con la ley de fugas vigente, y en el contexto de estos asesinatos y del pistolerismo, también va a ser asesinado por 3 anarquistas, el presidente del gobierno, Eduardo Dato.